apreciados participantes. Soy la profesora Ana Luisa Vivas, quien los está acompañando en este trimestre en la asignatura Desarrollo Personal 4, en donde vamos a tocar aspectos interesantes acerca de esta asignatura. Es interesante saber, conocer todo lo que se refiere a este eje transversal para poder desarrollarla con facilidad, poderla desarrollar con conciencia y poder entender los conocimientos que aquí se irán a impartir. Siendo así, pues damos inicio con el primer tema que se refiere a el derecho a la personalidad. ¿Qué significa el derecho a la personalidad? Pues es el reconocimiento de la personalidad jurídica como tal de cada persona. Se refiere a situaciones que no dependen del poder económico, sino que son inherentes a la persona humana, sí, en sí, y permiten el desarrollo de las aptitudes y energías, tanto físicas como espirituales, ligadas individualmente con los derechos humanos. Es decir, ligados directamente a la persona individual, referidos a los derechos humanos. Para Kumerow, uno de los autores que habla acerca de los derechos de la personalidad, lo define que los derechos son subjetivos, cuyo objeto son los atributos esenciales de la personalidad y cuyo fundamento se halla en la personalidad misma de cada quien. Este grupo de derechos subjetivos son privados, son inherentes a cada persona, garantizan a la persona o al individuo el goce de las facultades físicas y espirituales, así como modos de ser de cada individuo, la forma de ser de cada persona, con exclusión de cualquier interferencia de otros sujetos. Es decir, con exclusión de cualquier otra persona que pueda o que quiera intervenir en el desarrollo de los derechos de esa persona. Entonces, es directamente el individuo como tal. Estos se clasifican en derecho a la identidad, derechos sobre la integridad física y sobre la integridad moral. Cuando hablamos de derechos a la integridad física, la parte física como de la persona, su cuerpo físico. Cuando hablamos de la integridad moral, pues ya hablamos de sus creencias, de sus costumbres y de las reglas y de las normas que esta persona pues lleva como tal o que practica como tal, como ciudadano, ¿sí? O como persona o como individuo. Los derechos de la personalidad tienen ciertas características. Estas características están bien definidas dentro de lo que es la ciudadanía o dentro de la sociedad donde se desenvuelven todos los ciudadanos. Entonces, dentro de las características tenemos como primero que los derechos de la personalidad son esenciales, es decir, se encuentran dentro de las propiedades, dentro de estas propiedades, por lo que sin ellos la persona dejaría de ser persona humana. Es decir, es parte de la propiedad de la persona como tal, de persona como humano, ¿sí? Como humano, parte de la sociedad. También otra característica de los derechos de la personalidad es que son personalísimos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es un ser único e irrepetible, con un conjunto de derechos que solo a ella le corresponde ejercer. Cada individuo, como lo dice la palabra, cada individuo es independiente, es único.
y tiene derecho y le corresponde los derechos como persona. ¿Ok? También otra de las características es que los derechos de la personalidad son originarios e innatos. Esto se refiere a que son derechos propios de la naturaleza humana. Bien, por lo que la raíz y el origen de ellos los adquiere la persona desde el momento de la concepción. Es decir, son propios de la naturaleza humana y le pertenecen desde el momento de la concepción de un ser, le pertenecen hasta que mueren. Entonces, son propios como tal, son propios como ser humano, son propios como individuo. Por eso se dice que son originarios e innatos. Otra característica es que son sin contenido patrimonial. Esto significa que no pueden ser objeto de transacción comercial ni de transmisión alguna. No se puede hacer ninguna transacción de tipo comercial ni se pueden transmitir a otra persona, sino que son del individuo sin contenido patrimonial. O sea, no se toman como patrimonio, sino que son derechos innatos de la persona. Continuando con las características, también tenemos que los derechos de la personalidad son inalienables e intransmisibles. Al no tener contenido patrimonial, los derechos de la personalidad no pueden ser objeto de transmisión, lo que le explicaba hace rato. No se le pueden transmitir a otra persona, sino que le corresponde como individuo a esa persona ejercer sus derechos de la personalidad y no se los puede transmitir a ninguna otra persona. Inalienables e intransmisibles. No se le puede transmitir, repito, a otra persona. ¿Sí? Por lo tanto, no puede renunciar a esos derechos. También dentro de las características se tiene que los derechos de la personalidad son imprescriptibles. Imprescriptibles, no prescriben. En el transcurso del tiempo, no puede ser nunca la causa de la adquisición o la pérdida de estos derechos. Es decir, los derechos de la personalidad pertenecen o permanecen con la persona desde antes de su nacimiento, como lo decía en la anterior, desde su concepción hasta su muerte. Entonces, no son derechos adquiridos por cierto tiempo, sino que son derechos que permanecen con la persona desde su concepción, su nacimiento, hasta su muerte. Por lo tanto, son imprescriptibles. También tenemos como característica que son irrenunciables. Esto quiere decir que solamente los derechos patrimoniales pueden ser objeto de renuncia. Solamente los derechos patrimoniales son objetos de renuncia. Repito, pero ya había explicado anteriormente que los derechos de la personalidad no son derechos patrimoniales. Por lo tanto, los derechos de la personalidad son irrenunciables. Significa que una persona o en un individuo dentro de la sociedad donde se desenvuelve no puede renunciar a sus derechos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, desde que esta persona nace hasta que muere, pues puede ejercer y puede valorar los derechos de la personalidad, porque son suyos, propios. Ni puede renunciar, ni los puede transmitir, ni nadie se los puede quitar, ni puede ser por cierto tiempo. ¿Estamos claros? Bien, continuamos con las características de los derechos de la personalidad. También se dice que los derechos de la personalidad, dentro de sus características,
Pues tenemos que son absolutos. Son absolutos los derechos que valen en todas las circunstancias y frente a todas las demás personas y no pueden ser disminuidos ni relativizados bajo ninguna circunstancia ni por persona alguna, ni pueden ser desmejorados ni desvalorados. Entonces, son absolutos de cada quien. Es decir, los derechos valen en cualquier circunstancia dentro de las normas establecidas en la sociedad, donde se desenvuelven pues el individuo o la persona del cual estemos hablando o del cual esté ejerciendo sus derechos. No pueden ser disminuidos por nadie, ni puede ser relativo o sujeto a alguna circunstancia, o no puede ser sujeto a ciertas variables o a ciertas dependencias, sino que son absolutos. Valen en cualquier circunstancia, bajo ninguna característica, bajo ningún motivo, ninguna otra persona, una persona externa, una persona ajena, puede quitar o puede utilizar o puede disminuir los derechos de una persona, los derechos de la personalidad de tal individuo como parte funcional de la sociedad. Dentro de los procesos como tal en la sociedad, dentro de las normas, las reglas y la legislación que se lleva en Venezuela, se toman en cuenta los derechos humanos, ¿sí? Entonces, fíjense que el artículo 19 está muy claro al establecer que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Fíjense que habla de que es un ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente. Significa lo que ya explicaba anteriormente, que no se puede renunciar, no se puede dividir, ni puede depender de algunas circunstancias. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollen. Fíjense que dentro de la República Bolivariana de Venezuela, pues es importante que se tenga bien claro que todos los tratados sobre los derechos humanos son ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan. También existe dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 20, existe una aseveración para las personas que indica que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y el del orden público y social. Es decir, que se puede desenvolver, tiene derecho a desenvolverse libremente, siempre y cuando no afecte los derechos de otra persona o de las demás personas que convivan con él dentro del ambiente donde él se desenvuelva. Y además dentro del orden público y social. Recuerden que para eso existen reglas y normas establecidas dentro de la sociedad a los cuales se deben dar cumplimiento para no alterar el orden público y que debe respetar la sociedad para poder tener una convivencia sana, una convivencia armónica y un desarrollo bien establecido y un desarrollo en crecimiento.
Bien, ya habiendo hablado de las características de los derechos de la personalidad, vamos a tratar el punto del derecho a la individualidad y el derecho a la identidad. A ver, cuando decimos derecho a la individualidad, se refiere a que toda persona tiene un interés legítimo en afirmarse como individualidad distinta de las demás, en orden a lo cual juega un papel importante los signos distintivos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona es individual, única, independiente de los demás. Cada uno es un ser individual, independiente y único, en el orden en el cual juega un papel importante de los signos distintivos, es decir, que lo distingue a cada uno, a cada individuo, a cada persona o a cada ser humano que convive diariamente dentro de su entorno personal y laboral. Los signos distintivos de la identidad, ¿verdad? Los signos distintivos pueden ser características como tal, que decía en un momento, dije, lo que distingue a esa persona. Entonces, cuando hablamos de signos distintivos de la personalidad, nos referimos al nombre civil o al nombre que aparece en el documento de identidad, ¿verdad? Que muy claramente lo identifica, al seudónimo, ¿verdad? O al sobrenombre, como muchas veces, pues, se le puede decir a alguna persona que se le coloca un sobrenombre. Entonces, eso es algo distintivo de esa persona. Por ello, el ordenamiento jurídico confiere a las personas derechos de la personalidad. Repito, el ordenamiento jurídico confiere a las personas derechos de la personalidad, que era lo que estábamos hablando anteriormente, acerca de los derechos de la personalidad. Ahora, dentro del derecho a la identidad se incluye la identidad sexual en cuanto respecto a la transexualidad, la clonación y derecho a conocer la identidad biológica de sus progenitores. Esto es en un ámbito general, a nivel mundial. Dentro del derecho a la identidad se incluye la identidad sexual en cuanto respecte la transexualidad, la clonación y el derecho de conocer la identidad biológica de sus padres. En Venezuela, pues contamos con el derecho a la identidad, ¿ok? Entonces, cada persona, pues individualmente se identifica y está claro como individuo al derecho que tiene como persona. También existe nuestras leyes en nuestro país, en Venezuela. Dentro de la legislación tenemos la Ley Orgánica de Identificación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta ley conseguimos artículos específicos como el artículo número 5, que reza: los venezolanos y venezolanas desde el momento de su nacimiento tienen derecho a poseer un medio de identificación otorgado por el Estado a través del organismo competente, a través del organismo que le corresponde. El Estado otorgará un medio de identificación a cada venezolano y a las venezolanas por naturalización o a los extranjeros o a las extranjeras que obtengan una visa o condición de permanencia en el país, que lo autorice para permanecer en cualquier lugar del país por un término de 1 o más años, un lapso de tiempo de 1 o más años, según el otorgamiento que le haga el organismo competente. Su otorgamiento estará limitado solo por las disposiciones previstas dentro de esta ley. Repito, su otorgamiento estará limitado solo por las disposiciones previstas dentro de la ley.
o por las disposiciones previstas en la ley. Además, la Ley Orgánica de Identificación de la República Bolivariana de Venezuela también contempla el artículo número 6, que dice: la identificación de todos los venezolanos y venezolanas menores de 9 años de edad será mediante la presentación de su partida de nacimiento. Cumplidos los 9 años de edad, se le otorgará la cédula de identidad sin más limitaciones que las establecidas en esta ley. Entonces ya sabemos que a partir de los 9 años ya es importante y el niño a esa edad tiene derecho a que se le otorgue un documento de identidad, el cual está establecido en la ley. Y en este caso, en Venezuela, pues se denomina cédula de identidad. Este documento identificará a partir de los 9 años de edad a la persona a lo largo de su vida. Una vez que adquiere este documento con la edad de 9 años, hasta que muere será su documento de identificación en cualquier lugar que es en cualquier lugar donde se desenvuelva en el país. Y estará contemplado con los parámetros establecidos en la ley y será otorgado por el organismo competente para tal fin. Bien, volviendo a las características de los derechos de la personalidad, fíjense, cuando decíamos que cada persona es un ser único e irrepetible, lo afirma y así lo confirma el documento de identidad o la identificación nacional. Bien, porque es un ser único, es un ser irrepetible y es un ser que está en todo su derecho de subjetivo, es un ser que está en todo su derecho del goce de sus facultades físicas, espirituales, emocionales y está también en derecho de tomar las decisiones que considere necesarias para su persona como individuo, para desenvolverse dentro de la sociedad que él elija, dentro del sector, el lugar que él elija para hacer su vida. Dentro del país, dentro de Venezuela, pues estos derechos están bien definidos, están bien establecidos y se respeta como persona. Fíjense que el reconocimiento de la personalidad jurídica no dependen del poder económico, no de la persona, sino que le permite desarrollar actitudes físicas, actitudes cognitivas, habilidades, destrezas, actitudes espirituales, actitudes ligadas individualmente como persona. Actitudes ligadas individualmente a la persona, ¿sí? Entonces, estos derechos a la personalidad permite, le da el poder a la persona, al individuo, para poder desarrollarse y desenvolverse con autonomía, con suficiente poder decidir o tomar las decisiones precisas que él considere necesarias. Nadie puede interferir, nadie puede disminuirle ni desvalorizar estos derechos. Ahora, fíjense que está referido fundamentalmente a la personalidad misma. Son derechos subjetivos, es decir, según las facultades de la persona. Podemos decir que un individuo
o afirmar, y así es, un individuo es diferente al otro. Así se hayan desarrollado, se hayan educado en un mismo ambiente, pues cada uno tiene sus características individuales, cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene sus propias habilidades, sus propias facultades, sus propias decisiones, sus propias creencias, ¿verdad? Y sus propios hábitos, los cuales ha adquirido a lo largo de su vida. Luego dice que las condiciones básicas de la existencia, de la actividad de la persona en cualquier lugar, pues son propias de la persona. Siempre y cuando, por supuesto, no interfieran y no incumplan las normas y la integridad moral y no intervengan en los derechos de otra persona. La integridad moral, pues es importante saber que estamos en todo el deber, así como tenemos derechos, pues también hay deberes. Es deber de la persona cumplir con las normas y las reglas que se establecen dentro de la sociedad. Pues en Venezuela cada establecimiento dentro de las leyes que existen en el país, pues tienen la finalidad de tener una ciudad o una sociedad, perdón, en armonía y en pleno desarrollo, en pleno crecimiento para que cada vez las personas tengan una vida de mayor calidad. Por eso es que dentro de las características de los derechos de la personalidad, como lo decía hace rato, que son esenciales, pues están las propiedades de cada quien. Las propiedades se refieren a lo propio de cada persona, propio como característica, ¿sí? Propio de que las personas, si no fueran así, pues dejaría de ser esa persona. Entonces, es algo que lo caracteriza, es algo que de verdad lo define. Eh, a eso se refiere también cuando dice personalísimo, porque es un ser que solo a ella le corresponde ejercer cada una de sus propiedades, cada una de sus habilidades, cada una de sus destrezas. Dentro de los conocimientos general, ponerlos en práctica de manera que pueda desarrollarse como persona y sobre todo con la finalidad de lograr el objetivo dentro de dentro de su familia o individualmente, con el objetivo, repito, de poder ser feliz, de poder compartir, de poder tener una educación integral que lo lleve a mantenerse dentro de la sociedad de manera constante y de manera que pueda facilitar el compartir, la cooperación y pueda poner en práctica todos aquellos valores que ya conocemos dentro de la sociedad. Fíjense que los derechos propios de la naturaleza humana, de cualquier persona, los adquiere desde el momento de la concepción, ¿no? Eso lo venía diciendo desde hace rato. Entonces, por ejemplo, cuando la madre está embarazada, todo lo que ella le transmita a su bebé antes del nacimiento, pues el niño lo irá tomando. A medida que el niño crece, después de que nace, por supuesto, desde el nacimiento hasta su crecimiento, hasta la adultez, pues irá formando su personalidad, ¿verdad? Entonces, a medida que él va formando su personalidad, también va ejerciendo los derechos de la personalidad, va formando y va descubriendo todo lo que se refiere a sus conocimientos, va descubriendo nuevos conceptos, va descubriendo nuevos conocimientos y va descubriendo nuevas habilidades para ponerlas en práctica, de manera que pueda desarrollarse eficazmente.
En el momento de la concepción, pues por supuesto, em, ya empieza el desarrollo individual, porque dentro de, como les decía, en el embarazo, pues cada individuo pues va tomando las características que se le va transmitiendo de sus padres, de su familia. Entonces, desde que está embarazada la madre, que le va transmitiendo todas sus emociones, pues el niño va tomando desde un principio todo lo que le transmite emocionalmente y luego, ya cuando se está desenvolviendo como niño dentro de su ámbito familiar y luego dentro de su ámbito escolar, una vez que tiene la edad de ir a la escuela, dentro de su ámbito escolar, también irá fortaleciendo el desarrollo de su personalidad y tomará conciencia de los derechos de la personalidad como individuo. Entonces, eh, el origen de cada uno de ellos, pues se irá reforzando en la escuela, en el colegio y luego en la educación superior. Una vez que se ha definido bien la personalidad, que se tiene bien clara la identidad y la identificación, ¿sí? Pues cada individuo podrá ejercer sus derechos. Bien, los derechos humanos, pues es un tema que se ha tratado a nivel mundial. Es un tema de gran importancia, puesto que como humanos tenemos la facultad de poder definir los gustos, de poder definir las preferencias y de poder definir em, las decisiones adecuadas, como lo dije hace rato, adecuadas para lo que la persona considera, pues es lo mejor para ella, lo que la persona considera que es lo que en realidad quiere. Cuando un individuo pues no tiene bien definida su personalidad y no conoces sus derechos como individuo, pues entonces comete errores, comete faltas que lo llevan a reflexionar. Es aquí donde interviene la educación escolar y la familia, porque en la etapa de la adolescencia principalmente, pues a veces hay dudas, a veces hay enfrentamientos de estos adolescentes que todavía no tienen bien claro su personalidad, pero con el apoyo de la familia, con la orientación dentro de la escuela, dentro de el liceo, incluso dentro de la universidad, pues ya el individuo podrá lograr ser integral y podrá lograr identificar y podrá lograr ejercer los derechos a la personalidad, ¿sí? O los derechos de la personalidad. La identidad, como dije hace rato, pues incluye lo que es las creencias, incluye lo que es las preferencias, los deseos, los gustos de la persona individual, de la persona humana, ¿sí? Única e irrepetible. Y esto se respeta y esto está incluido dentro de los derechos de la personalidad. Por tanto, la persona como ser único, pues está en el derecho de poder ejercer, de poder ejercer esos derechos a la personalidad en cuanto a decidir sus preferencias, por ejemplo. Así pues, una vez que ha podido lograr y ha identificado y ha superado los obstáculos y ha definido su personalidad, pues entonces podrá tomar eh,
podrá tener su proyecto de vida, podrá ponerlo en práctica, como decía anteriormente. Dentro de esto, pues tenemos mayormente que hay confusión o quizás hay dudas en la etapa de la adolescencia. Ya en la adultez, pues los proyectos que se tiene, el proyecto de vida que quizás empieza en la etapa de adolescencia o como adulto ya mayor de edad se propone el individuo, pues ya en la adultez mayor, se habrá podido desarrollar ese proyecto de vida. A lo mejor no habrá logrado todos sus objetivos, ¿sí? Pero ya ha definido qué era lo que quería, ya ha definido hacia dónde iba y ya habrá podido ejercer todos sus derechos. Entonces, haya logrado superar todos los obstáculos o no, ha podido ejercer todos sus derechos y le han respetado los derechos a la personalidad. Desde el momento de su nacimiento, todo derecho, toda persona, como lo decía hace rato, posee una identificación. ¿Ok? Esa identificación pues lo define y esa identificación le permite pertenecer a cierta región o a cierto país. En el caso de nosotros, pues le permite identificarse como venezolano. Bien, y dentro de ese documento, pues están los datos personales que requiere el organismo, como lo dije anteriormente, el organismo competente para esto. Entonces, pues es importante que cada individuo, cada familia, conozca y ponga en práctica lo que significa el derecho a la personalidad. ¿Sí? Fíjense que dentro de las leyes de Venezuela hay un reconocimiento a la personalidad jurídica, ¿sí? Que no, que es directamente inherente a la persona, al ser humano. Entonces, dentro de las leyes venezolanas, pues se respeta y se ejerce. Ya las familias pues se encargarán de que cada uno de sus individuos pongan en práctica, ejercen estos derechos. Y aparte de eso, pues cuando hay menores de edad, cuando hay niños dentro de su casa, desde, desde el nacimiento hasta la adultez, van a ser guiados, apoyados y orientados por la familia y una vez que se escolarizan, pues también serán apoyados por sus docentes. Fíjense que las aptitudes, las energías físicas y las energías mentales, psicológicas, pues son propios de cada persona. Pero, sin embargo, el ambiente donde se desenvuelven o el ambiente donde se han desarrollado, pues influyen en su proceder. Por eso es que es importante que dentro de las familias podamos poner en práctica los valores, no solamente el derecho a la personalidad, sino los valores forman parte de esos derechos, ¿verdad? Es ejercer, es darle valor a lo que es la persona como tal, pero poner en práctica los valores sociales, poner en práctica las características y poner en práctica lo que es la conducta moral que se debe ejercer y que está establecido dentro de las sociedades donde la persona se desenvuelve, en este caso pues en el país Venezuela, donde es importante la integridad moral, la integridad de la persona para el crecimiento, vuelvo y repito, social y para poder vivir en armonía, porque lo que se quiere pues es una convivencia sana, para una vida sana, para una vida de calidad y para el desarrollo en avanzada de cada una de las personas que hacemos
vida en nuestro país y que cada uno de nosotros nos desenvolvemos dentro del país, dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro del ámbito laboral. Por tanto, pues hay que mantener las conductas adecuadas. ¿Sí? Repito, así como tenemos derechos, pues tenemos deberes que hay que cumplir manteniendo las conductas adecuadas para poder decir que somos una persona íntegra, cabal. Bien, dando un repaso a todo esto, como conclusión podemos decir que el derecho a la personalidad pues nos garantiza la individualidad y nos garantiza la confiabilidad de cada persona. Y, por supuesto, no derivan de nadie, no derivan de otra persona, no dependen de otra persona y además, pues, son simplemente la manera libre de la persona de desenvolverse, ¿ok? Siempre y cuando se respete los derechos de los demás, el orden público y social para poder ejercer y poder gozar de esos derechos. Pues no me resta más sino decirles que tomen conciencia, apoyen a sus familias, dentro del ámbito laboral también mantengan un ambiente armónico, un ambiente de seguridad, un ambiente de confianza para establecer confiabilidad y para establecer una individualidad a cual todas las personas pues tienen derecho. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier observación que ustedes consideren, estoy totalmente a su disposición. No duden en preguntarlo. Muchísimas gracias nuevamente por la atención. Feliz tarde para todos.